desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes de Concierto para Disentir. Buenas noches, mi querido Jorge David. Muy buenas noches, mi querida Sandra. Saludamos a esta hora a toda nuestra audiencia en América Latina y el Caribe, en cualquier lugar donde se encuentren. Los pueden sintonizar por el dial de los 90.4 FM Estéreo, pero también pueden conectarse con nosotros a través de nuestra página web laud.udigital.edu.co. Igualmente conectarse con nuestro Facebook Live @laud90.4 Estéreo, nuestro Twitter @laud-estéreo, y seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir laud, @ciudadanos X, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir, y suscríbase a nuestro canal Concierto para Disentir en YouTube. Nuestro email conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde ustedes nos pueden escribir todas sus sensaciones del programa, sus percepciones, sugerencias de temas, de invitados, en fin, pueden interactuar con nosotros. El plano musical del rock en América Latina se da por los años 50 y surge principalmente en México, Argentina y Brasil. Hubo muchos hilos a nivel cultural, político, social, religioso, económico, que se entretejieron para el avance de este importante género musical, que aunque bien es de procedencia anglosajona, tuvo tal capacidad de desarrollarse de una manera imponente y rebelde en el avance cultural de Latinoamérica de los años 60. Saludamos de nuevo a Sandra. ¿Cómo le va? Gracias, mi querido Jorge David. Hoy con un programa muy rockero, porque pues a través del rock y estas diferentes interpretaciones se han realizado de manera simbólica muchas protestas políticas, cuestionando las estructuras sociales y cuestionando también las estructuras autoritarias. En este sentido se ha generado una nueva propuesta, diríamos, historiográfica, que tiende a los estudios de lo subalterno o de lo contracultural, y que nos permite también abordar la destrucción de las lógicas de poder, dando razón a la manifestación de la diversidad. Desde sus orígenes y hasta la actualidad, ha sido considerado como un medio de protesta, además de necesario como expresión de libertad, tolerancia y justicia. El rock no ha sido ajeno a diversas variaciones, en tanto llegan nuevas propuestas para modificar sus ritmos y darle nuevos matices. Se ha visto en medio de tensiones y transiciones también hacia lo digital, sociales, incluso culturales, que aparentemente han venido distorsionando y moviéndose y tejiéndose a partir de esto que hemos llamado también globalización. Pues para Carlos Soto, si se continúa en el plano de entender el funcionamiento de la industria musical contemporánea, le resulta trascendental analizar los efectos de la era digital, ya que la introducción de herramientas como la Internet y sus diferentes plataformas han generado la transformación de los mecanismos de distribución y difusión del contenido musical, el cual dejó de estar ligado enteramente a una distribución y materialización física. El rock cada cierto tiempo nos ha hecho recordar y hacer conciencia de diversos tópicos en torno a la defensa de los derechos humanos y denunciado a través de grandes canciones injusticias de toda índole, desde los abusos del poder, la tiranía, la segregación, el acoso a inmigrantes, los brutales apresamientos de líderes de nobles causas e historias paralelas que hoy siguen tan vigentes como a mediados de los años 90. Y hoy precisamente vamos a explorar esa relación entre el rock y la lucha de los derechos
humanos, un tema que a veces pasa desapercibido para la mayoría, por lo menos de los legos en el género del rock. Y para ello contamos con dos invitados muy especiales, los maestros. Sandra. Ricardo Chicha Roa, quien nos acompaña, es un exponente además del rock aquí en Colombia, a quien también pues le agradecemos haber aceptado la invitación en Concierto para Disentir. Él es docente de filosofía, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido un duro crítico al sistema de tradiciones y orden social de Colombia, utilizando los discursos y sonidos del metal extremo para fomentar en los seguidores y sus propios estudiantes el análisis de la realidad social y de los relatos también del poder. También es fundador de la banda de metal Herejía, una banda pues muy importante para los colombianos en tema de rock. Hace 30 años la mejor banda de metal colombiano, según los premios latinoamericanos al rock y pop subterránica, en la versión número 13, con la que también han participado en diversos escenarios de rock como Rock al Parque y también la primera versión del Festival de Cine de Metal en Colombia, ¿no? Presentando un importante documental que supongo ya tendremos un poco de espacio para conocer. Más recientemente también ha estado incursionando en este tema de los festivales de rock con tecnología inmersiva en realidad virtual de Latinoamérica. Ha sido también jurado de festivales y convocatorias de rock y metal nacional y coproductor del primer Festival Intercolegiado y Juvenil de Promoción y Fomento del Rock y el Arte, llamado Rock al Colegio, Compromiso con la Vida. Buenas noches, Ricardo, y muchas gracias por acompañarnos en Concierto para Disentir. Bueno, Sandra, Jorge, muchísimas gracias. Un saludo también a Luis, muchas gracias por la invitación y bueno, todos los que escuchan de este programa y este tema tan importante, gracias por esa presentación. Gracias por lo de mejor banda, pero pues creemos que somos una más de tantas que están en yo sí creo que son camino. Una muy buena banda, Herejía, un clásico. Bueno, sí. Ya. Esa palabra está bien, clásico. Bueno, también nos acompaña Luis López, quien es docente de Ciencias Sociales, periodista, nominado 2 veces como mejor periodista de rock del país y gestor cultural con enfoque crítico y social por el género. Creador junto a Eva María Useche de Dark Room Network, un medio que aborda el rock y temas culturales como el cine o la literatura, donde desarrolla diferentes acciones que potencian los productos artísticos y culturales, como la coproducción del Festival Rock al Colegio, Mi Compromiso con la Vida, la coproducción de los premios Subterránica anteriormente, coproducción e investigación del documental Herejía, Inrenacentia. También es colaborador con fundaciones musicales como Rock y Vida y en diferentes medios independientes. Ha sido conferencista sobre el papel del rock en las comunidades, en la educación y en la creación artística de jóvenes y el pensamiento crítico. Más recientemente fue coeditor y escritor de los encuentros del desencuentro en el libro Cuando las calles eran de hierro, una historia del rock bogotano en los años 80 de Felipe Sarruc. Y también dirige el programa online Virus TV, que cuenta con la participación de bandas nacionales e internacionales y un gran alcance de visibilidad latinoamericana. Luis López, pues muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos acá en Concierto para Disentir. Buenas noches, Jorge David, y muchas gracias también por esa introducción. Saludo a Ricardo, pues, con quien ya se nota que hemos trabajado largo tiempo. A Sandra, que además pues me alegra mucho reencontrarme a través de este medio con ustedes dos. Primero porque pues con Sandra somos colegas, compartimos en algún momento empleo, y contigo porque pues eres un maestro en mi formación, ¿no? Fuiste profesor y me siento muy orgulloso de eso. Sí, señor. Gratos recuerdos tenemos de esas épocas. Sí, lo que pasa es que eso me hace sentir que llevo demasiado tiempo ya en este oficio. Bueno, mi querido Luis y Ricardo, en el imaginario de los legos del tema del rock,
generalmente se asocia este género de música con una alteridad más cercana al consumo de estupefacientes, a líricas y sonidos caóticos, muy lejos de las preocupaciones sociales. Podemos decir que el rock representa una forma distinta de acercamiento a los reclamos sociales por sus derechos. Luis, siéntanse ustedes en su casa, relajados, y entonces cada uno mete la cucharada, como dicen vulgarmente. ¿Quién ataca primero por ese lado, Richard? Yo creo que yo. Bueno, la verdad no estoy de acuerdo en cuanto a que sea una construcción intencional alrededor de esos elementos que mencionas. Quiero decir que es más bien como parte del prejuicio del imaginario de quienes están por fuera del rock, ¿verdad? Porque para ser muy honestos, el rock surge de las clases obreras, hay que ser como muy puntual respecto al origen del rock, y parte de ahí. Entonces yo sí pienso que hay una identificación de clase muy clara de dónde viene el rock, ¿no? Por supuesto que yo tengo que ser muy claro también en cuanto a que no existe, sería un sofisma plantear que existe un discurso unificado en el rock. O sea, uno tiene que ser como muy honesto con eso, porque existen muchas variantes y existen muchas corrientes, ¿no? Y así como en un origen, sí podemos afirmar que desde la mezcla del rock y el blues, ¿no? Con aquello de la música de los esclavos negros en Estados Unidos, ¿no? Que se mezcla con esta música blanca, el country del sur de los Estados Unidos, toda esa mezcla de esa zona que giraba en torno a la producción del algodón y el esclavismo y toda esa simbiosis que se da a partir de esa función de culturas, surge de ahí, digamos, en un comienzo. Yo pienso que a medida que va avanzando el asunto, y tú lo mencionaste, ¿no? Se empieza a convertir también en un mercado y en un negocio como tal, ¿no? Y en ese instante, en ese momento en el que se transforma como tal en un negocio, ya empiezan a intervenir diversas variables que alejan, ¿no? Un poco al rock como una manifestación cultural a partir de sus orígenes hacia otro tipo de objetivos y manifestaciones, ¿no? Entonces yo pienso que siempre que se plantea eso, me parece que es imposible encasillar al rock dentro de un discurso específico, dentro de una corriente o una propuesta política o social concreta de un tiempo para acá, ¿no? Más allá de sus orígenes que creo que están muy definidos. Así que ya lo otro que planteas, pues sí, es más parte del imaginario que se genera, a veces intencional, hay que decirlo, muchas veces muchos artistas también lo hicieron con esa intención, ¿no? De generar escándalo, generar ese tipo de atracción hacia su acto, pero muchas veces quedó en eso, quedó en un discurso, más en una cuestión de un imaginario a partir de eso, de unos iconos, de unos símbolos, ¿no? Que a la larga no siempre eran consecuentes con la vida del artista. A mí sí me parece que cuando uno mira la historia no solo de músicos, sino de muchos artistas, uno encuentra que en muchos casos el discurso está alejado como su ejemplo y de su vida como tal, ¿no? En filosofía, pues son los casos de Francis Bacon, de René Descartes o de Erasmo de Rotterdam con su famoso elogio de la locura. Uno encuentra unas producciones artísticas espectaculares, pero no encuentra una acción personal coherente y consecuente con ese discurso que se maneja. En el rock debo decir que también ocurre lo mismo muchas veces, ¿no? Existe un discurso, existe una imagen, existe también como un imaginario que se crea, pero que realmente no siempre obedece a una acción consecuente con esa imagen que se crea, ¿no? Con esa parafernalia a partir de los símbolos y lo demás. El tema de los estupefacientes y demás me parece que es más transversal, ¿no? A toda una cultura y a toda una generación que va más allá de un tipo de música específico, ¿no? Yo pienso que hablar de los 80s, de los 70s y de las diferentes, digamos, épocas en las cuales el tema del consumo se ha dado en la humanidad, pienso que va más allá de la música, ¿no? Solo que vuelvo y digo que muchas veces se magnifica un poco la imagen en algunos artistas de rock, repito, en ocasiones de manera un poco intencional, ¿no? Para generar de alguna manera ese reconocimiento, ¿no? Luis, ¿usted cómo lo ve? Pero también, de hecho, aunque es cierto que hay mucho de imaginario,
la apertura al mundo de los estupefacientes, a otros tiempos del ritmo, a ese acelere, pues significaron una revolución en la ruptura de la estética del statu quo de la década de los 50, de la década de los 60, que evidentemente de alguna manera impactó la nueva forma de ver el mundo. Sí, pues yo opino lo siguiente, digamos que ahí hay varias situaciones que corresponden, si se puede decir, a un cliché establecido desde esa época hasta hoy en lo que es el rock y digamos que su vertiente más grande, que es el metal. Hablamos hoy en día del rock y el metal como dos géneros complementarios, unidos, pero diferentes, con culturas y subculturas muy fuertes, digamos, alrededor del mundo, de tal manera que las producciones hoy hacen la diferencia, ¿no? Hay libros específicamente sobre metal y hay libros específicamente sobre rock, pero hablo de los dos en conjunto por el proceso histórico que llevan de la mano. Y creo que hay un cliché establecido pues precisamente desde los años 60 y 70 por los movimientos sociales que surgieron como el hipismo, asociados también a defender el consumo libre de ciertos estupefacientes, porque en ese momento histórico y en ese contexto se veían como un elemento contracultural y un elemento social que podía ayudar o que simbolizaba, digamos, esas luchas que tenían los jóvenes en esa época. Sin embargo, pues creo que hay un problema muy grande que después de más de 60 años de historia de esta música, todavía hablamos de ella como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces decimos todavía que el rock es de jóvenes, que el rock es de rebeldía, que el rock es de consumo de drogas, y son los clichés que se establecieron. Y aún hoy en día muchos medios de comunicación grandes viven de establecer esos clichés. Entonces se habla, por ejemplo, del Club de los 27, que eran una serie de artistas o músicos que murieron coincidencialmente a esa edad, pero realmente después de 60 años de historia no representan ni siquiera el 1% de lo que es la producción mundial acerca del rock y el metal, y establecen ese imaginario, pero es un imaginario que se escapa, como decía Ricardo, a muchísimas vertientes que existen ahí y que no se podrían encasillar. Existen los otros lados, en donde hay músicos que hicieron toda su carrera en contra de las drogas. Hay músicos que han hecho toda su producción para la concientización en contra del consumo de drogas o de, por ejemplo, formas, digamos, que puedan afectar el cuerpo o la salud. Hay grandes artistas que se han enfocado en la parte espiritual, hay algunos que se han enfocado en la parte política directamente, algunos han hablado de los atropellos de la política, de los atropellos sociales del Estado, algunos han hablado de formas de la salud. Pongo simplemente un ejemplo: hay algunos grandes académicos que pertenecen al mundo del rock y recientemente que se puso de moda Queen de nuevo a raíz de la película que hicieron, mucha gente se vino a enterar que el guitarrista Brian May trabaja para la NASA y es astrofísico. Entonces, si nosotros volteamos por otra parte lo que hacen los grandes medios de comunicación y empezamos a ahondar en cómo ha funcionado el rock, por ejemplo en Latinoamérica y en Colombia, encontramos que además existe otro problema que nombraba Jorge David, y es: ya el rock no pertenece al mainstream del mercado musical global. Eso ha hecho que los músicos de rock trabajen en la independencia, y al ser independientes se han escapado de esos clichés. ¿Qué encontramos por el contrario? Encontramos músicos que desde la independencia son muy comprometidos con los derechos humanos, son muy comprometidos con las formas, digamos, menos escandalosas que se le asociaron al rock, y vienen trabajando por movimientos sociales muy fuertes y literalmente hablan y denuncian las cosas que pasan. Entonces tenemos en Colombia una banda de 30 años también, igual que Herejía, como Masacre, cuyo nombre es Masacre porque lo que viene a denunciar es las masacres que ocurren en Colombia históricamente. El mismo caso de Herejía de Ricardo, que habla acerca de la contraposición al poder de la iglesia y cómo esto nos afecta en un conservadurismo muy fuerte. En la actualidad, con todo el tema de la pandemia, los músicos de rock de hecho se han expresado mucho más fácil en la independencia a través de las redes sociales que lo que tradicionalmente se esperaba
y quienes están hablando de lo que ha pasado realmente en este momento en el país han sido los músicos de rock, porque no les cuesta y no están amarrados al dinero, no están esperando que una casa disquera les diga cuándo hablar o cuándo no hablar, y precisamente en esa libertad se está hablando constantemente de, digamos, libremente, si hay consumo o no hay consumo, si hay preocupaciones sociales o no hay preocupaciones sociales. Yo lo que quería enfatizar es, no podemos hablar del rock como un cuerpo unificado de cosas en 60 años, porque sus transformaciones hay muchas. No podemos encasillar a todos los artistas, igual que en la pintura, pues no todos pintan lo mismo. Y que si tiene una connotación de validación de cosas como el consumo de drogas, pienso que hace mucho, de hecho, se ha cuestionado eso. Hay un cliché grande en los medios de comunicación por mostrar como que el rock es lo mismo siempre y realmente no lo es. A propósito de este tema que está mencionando Luis, Ricardo y Luis, parte, digamos, del rock que ha sido tradición para nuestra América Latina, viene especialmente de esta época dictatorial en el que Argentina, Chile, ¿no? Están pasando situaciones muy complejas en términos también de la guerra que esto produce, pero a la vez estos países enfrentan una profunda revitalización, digamos, del movimiento rock en la región, como si este se hubiera nutrido a partir de estas represiones, de estos actos totalitarios, producto de los gobiernos dictatoriales, ¿no? En ese orden de ideas, ¿qué papel juega el rock en el escenario latinoamericano desde la resistencia, desde la denuncia de esas situaciones totalitarias, pero sobre todo el rescate también de los derechos humanos? Y cómo hoy nos llega parte de esta tradición, vamos a decirlo, del rock, y cómo ha cambiado, porque Luis menciona algo muy importante, y es que el rock no ha sido lo mismo, cómo ha cambiado, cómo se enfrenta también el rock en estas situaciones actuales en donde nosotros en Colombia vivimos unas crisis tan complejas. El año pasado en Chile veíamos en 2019 paros, veíamos también como algunos signos del rock entonces dictatorial que se produjeron en esa época vuelven a tornarse importantes, a cantarlo. Entonces, ¿cómo se empiezan a tejer esas situaciones? No sé quién quiera empezar. Bueno, pienso que sí, gracias. Pienso que el tema de Argentina es concreto, ¿no? El resultado de la represión de la dictadura generó ese tipo de manifestaciones y de resistencias a partir del arte, por supuesto. Y a nivel de rock, pues es claro, ¿no? Pues tenemos, obviamente, el tema de otros tipos de música, ¿no? La trova cubana y la música protesta en general. Pero hablando de rock específicamente, pienso que Argentina es el mejor ejemplo, ¿no? Con estos representantes de la música de este género a partir de los años 70, ¿no? Y tempranos 80, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? Pues Charly García y tantos otros, que fueron producto de esa represión, y siempre he planteado eso, ¿no? La música y el arte en general es una manifestación que refleja una realidad social, ¿no? En la gran mayoría de casos, ¿no? Es producto de una generación en un contexto social histórico específico. Pero creo que Luis lo comentaba ahorita respecto a cómo eso se ha venido transformando, y esos mismos, digamos, esos mismos personajes que lideraron, que fueron pioneros en ese tipo de respuestas contestatarias a través de la música, pues se han venido transformando, ¿no? Entonces encontrar, obviamente, a la edad que tiene hoy un Charly García, un Calamaro y demás, uno a veces choca, digamos, al encontrar que realmente su discurso ha cambiado y que realmente su posición, ¿no? Su postura política ya no es la misma, ¿no? Entonces obviamente habría que como que reclamarle a cada generación precisamente que genere sus propios representantes, sus propios portavoces, ¿no? de ese inconformismo. En Colombia, pues hemos tenido siempre, recuerdo yo desde las primeras manifestaciones del rock, ese tipo de postura inconforme, pero pues también hay que mirar algo que yo siempre he planteado en las conferencias, y es de dónde se origina, ¿no? Y realmente en muchos de los principales representantes del rock al comienzo en Colombia, pues no eran precisamente las clases populares, ¿no? Todo lo contrario, eran más bien
gente que tenía recursos para tener cierto dinero, cierta capacidad adquisitiva para acceder a eso, a música y instrumentos y demás, ¿no? Entonces uno mira los flippers, speakers y demás representantes desde el inicio del rock en Colombia, pues uno no encuentra realmente una manifestación o una postura política muy contestataria, muy concreta, muy específica. Pienso que lo que decía Luis ahorita respecto al tema de los imaginarios, pasa lo mismo con la filosofía, ¿no? Se genera como esa imagen generalizada, ¿no? De que el filósofo es ateo, que es un tipo, ¿no?, crítico y demás, y pues sí, pero si uno se pone a mirar realmente, ¿no?, a cada uno de los filósofos, a cada uno de los escritores, a cada uno de los representantes, uno encuentra que realmente los que se manifiestan en contra de esa posición son muy pocos, ¿no? Y con el rock pasa lo mismo, ¿no? Se generan como unos imaginarios en contra de muchas manifestaciones políticas de su momento, pero uno va a mirar el discurso real y eran pocos, ¿no? No sé, los Cranberries, por ejemplo, en Irlanda, con el tema del IRA y de la represión de los ingleses, ¿no?, a los católicos irlandeses y ese tipo de cosas, y uno observa cómo realmente es una canción comercial, ¿no? Es una canción zombie que habla sobre el tema de los asesinatos en Irlanda por parte del ejército inglés, y YouTube, en el caso de Sunday Bloody Sunday y ese tipo de cosas, uno encuentra que realmente son grupos, vuelvo y digo, comerciales, eso hay que decirlo entre comillas, pues, porque ese término también es como algo ambivalente, y ya, uno ve que los prisioneros, por ejemplo, en Chile, pues hicieron también una serie de denuncias a través de sus propuestas, de su música, y pues fue muy interesante, pero la pregunta realmente es si caló su discurso a un nivel como el que uno quisiera realmente que llegase, ¿no? Es decir, el baile de los que sobran, ¿cuánta gente realmente entendía qué pretendían decir?, ¿no? Y como muchas veces también por la misma represión de los gobiernos de turno tenían que mandar un mensaje como velado, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo de Erasmo de Rotterdam porque su libro El elogio de la locura fue así, ¿no? Él le planteaba que era la locura de la que hablaba, no él. En el caso del rock pasó lo mismo, muchos no podrían decir su discurso de frente, sino que tenían que plantearlo de una manera un poco velada, ¿no? Para que, digamos, se pudiera radiar, se pudiera mostrar su propuesta, pero realmente no fue tan directo el mensaje, ¿no? Y si vamos a mirar después, ya con el surgimiento del metal, que Luis muy puntualmente plantea esa separación que se hace en el momento en que el metal como tal surge, pues pasa lo mismo, ¿no? Uno encuentra en general cierta crítica social, ¿no? Pero si uno va a mirar el discurso detallado y la postura política concreta, no es un grupo tan representativo como uno quisiera o como uno creería en el comienzo, respecto a eso, ¿no? Respecto a ser contestatarios y realmente tener una postura coherente con ese imaginario, ¿no? Entonces, pues tristemente uno a veces se encuentra con eso, con que es más la imagen, es más la portada del disco, es más, ¿no? La iconografía en general, que está en torno al grupo, que realmente es su postura, ¿no? Son más bien pocos, me atrevería a decir. Luis. Yo te contradigo. Te veo como pesimista frente a lo que hacen ustedes mismos. Porque si hay muchos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Pienso que, retomando la parte histórica, hay que mirar los contextos y hay que entender lo siguiente, y es precisamente las luchas por los derechos humanos ocurren dependiendo de las necesidades de qué derechos humanos están siendo atacados en el momento y cómo los expresan los artistas según su contexto geográfico y social. Entonces, en primera medida, en el caso de Colombia, las primeras agrupaciones de rock no tenían un discurso social, porque las primeras agrupaciones de Colombia se dan en los primeros años 60, finales de los 50 y inicios de los 60, donde aún el rock no tenía ese compromiso. El compromiso del rock, por ejemplo, fuerte, que conoce la gente, es en mayo del 68 hasta el 74, en donde se hace toda la presencia del movimiento hippie fuerte, en donde ya es luchar por un colectivo. Antes de eso, hay que recordar también una cosa. Se le critica mucho al rock, y lo digo precisamente en el contexto que coloca Sandra de las dictaduras latinoamericanas, porque ahí se nos habló muchísimo del rock en español, del rock argentino,
y de la canción social y de la nueva trova cubana como los adalids de la lucha social desde el arte. Y entonces, como el rock era gringo y era anglo, entonces era malísimo porque era asociarse al capitalismo, escuchar rock, y prácticamente se decía que no, que mejor dicho, o sea, si era rockero, eso era capitalista. Entonces no había ninguna lucha social ahí, lo cual pues es una mentira y es un reverso, porque muchas de las canciones sociales y muchas de esas formas de tocar, de hacer creación artística, eran una copia de Bob Dylan, de Estados Unidos y de los Beatles y de ellos que estaban luchando. ¿Pero por qué estaban luchando ellos? ¿Por derechos sociales, colectivos o por derechos individuales? Mucho de lo que también se asocia al consumo de drogas es porque hubo una lucha por los derechos individuales en donde la gente manifestaba que habían sociedades en donde realmente la represión era muy fuerte e incluso eso era necesario. En Estados Unidos era necesario. De cierta manera, en los años 80 en Inglaterra los derechos individuales se vieron muy violentados por el gobierno de Margaret Thatcher, y uno ve portadas de Iron Maiden donde salía atacándola a ella directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que dependiendo de la época cambia la lucha, o derechos individuales o derechos colectivos, y hay que recordar que los derechos individuales también son derechos humanos. Lo que pasa es que la gente quisiera que a toda hora vieran al artista reunido con 1000 personas, haciendo miles de colaboraciones, marchando por la calle, y eso es la lucha para algunos. Pero los discursos también son una lucha, y las manifestaciones, digamos, desde la pintura y todo lo que implicaban los discos de rock también presentaban formas de crítica muy fuertes y más directas, me parece a mí. En Colombia no se vio porque lastimosamente llega la dictadura de Rojas, precisamente, digamos, es durante los años 50, y cuando los músicos de rock en Colombia realmente se asociaron al rock, tenían varios problemas. Primero, teníamos un detrimento cultural muy fuerte. Aquí no se entendía el rock en inglés, tocó esperar a que nos llegara la versión en español del rock. Segundo, pues no había una posibilidad de los músicos ni siquiera de acceder a los instrumentos, como decía Ricardo, porque aquí les tocó crear los primeros instrumentos robándose los micrófonos de los teléfonos públicos para metérselos a la guitarra y poder hacer algo similar al rock, más o menos de lo que se entendía en el sonido. Pero ¿qué tanto se asoció el discurso que llevaba implícito el rock? Pues fue poco. Por eso aquí se fueron más como a valorar el hecho de la trova cubana, de la música que se podía entender en español. Ahora, si lo miramos en un contexto global, para mí definitivamente ahí hay dos problemas, y el problema es pensar que el rock es todo lo que se veía en el mainstream, en el movimiento musical mundial, que nos colocaban unas figuras a seguir con unos, digamos, unas especificaciones casi de un estándar, ¿sí? El rockero es rebelde, el rockero es así, tiene que tener este peinado, tiene que cantar estas canciones, y como decía Ricardo, pues cuando uno miraba era pura pinta y puras canciones de amor. Pero cuando uno conoce qué pasa en algo llamado underground, ¿sí? Los que no estaban dentro del mundo comercial de las grandes disqueras, que se acabaron, de las cuales quedan solamente 3, pues digamos que uno conoce los movimientos sociales que surgen de base en cada contexto, y ahí podemos encontrar muchísimas cosas referentes a los derechos humanos, y podemos encontrar muchísimas acciones sociales. Yo voy a poner un caso. En Bogotá tenemos hace 25 años prácticamente un festival acá en Ciudad Bolívar, denominado el Festival Metal de las Montañas, que lo lidera un colectivo llamado el Movimiento Rock por los Derechos Humanos. 25 años haciendo un festival con además acciones sociales directas sobre la comunidad, en formación, poniendo a hablar frente a ante el público metalero y rockero, a las madres víctimas de los falsos positivos de Soacha, y llevando además un proceso en donde cogen a los músicos de metal y los llevan hasta las comunidades como Kiva, que queda saliendo de Bogotá, pero a través de las montañas de Ciudad Bolívar, y acercando a comunidades campesinas y desplazadas a conocer qué es lo que hablan los músicos de rock y metal. Y si hay un género que realmente ha hablado de lo que pasa en Colombia, es el metal, vuelvo y digo. Aquí encontramos canciones literalmente en donde se hacen las denuncias. Entonces pienso que volvemos como a que tratar de encasillar todo es muy difícil. Una cosa fue cómo se expresó Argentina frente a los derechos humanos, otra como lo tuvo que hacer Cuba, y otra como lo hizo México. Ha dependido mucho de las posibilidades de los contextos.
Pues las condiciones determinan de alguna manera la forma de respuesta estética que dan las bandas de rock. Evidentemente, en los primeros años de lo que podríamos llamar el rock latinoamericano, que no es, esos primeros años realmente no es rock latinoamericano, es un rock traducido, anglosajón y adaptado, que no solamente traducido, sino adaptado pues a lo que tenía es una audiencia que empezaba como a medio despertar, que no va a ser lo mismo que luego cuando el rock latinoamericano encuentra su espíritu, encuentra su esencia y se consolida como un rock en español muy fuerte. Pero uno puede verlo también a través, siquiera, como ustedes lo decían al principio, de los nombres de las bandas, ¿no? Los nombres de las bandas rockeras en sus diversos matices son más o menos todos tienen una característica, y es que son muy contestatarios, ¿no? La banda de Ricardo, por ejemplo, no se llama Herejía, pues porque fue que de esta manera se me ocurrió, ¿sí? El nombre conlleva un peso semántico, un sentido semiológico que implica una posición frente a una situación que vive una determinada sociedad. Pueda que en otra sociedad no se les ocurra el nombre de herejía porque no tienen el referente para hacer ese tipo de elementos. Pero miren, recientemente se ha criticado a deportistas y a artistas, no solo, no tanto en la escena del rock, en otros campos, pero siempre se critica a que el deportista y el artista tengan voz política, que sean sujeto político. Pero el mismo artista a veces también se autorreprime, como lo decía Ricardo, ¿cierto? Se autorreprime a expresar esa subjetividad política. ¿Por qué razón, cierto? Tanto el establecimiento como el artista teme a hacer uso de un derecho ciudadano que no se pierde por ser artista reconocido o no reconocido. Luis, para darle la oportunidad de que Ricardo pueda tomar respiro y referencia. Disentir de Luis. Bueno, yo pienso que el compromiso del artista con lo político, con lo social, siempre ha sido un tema de debate, ¿no? O sea, ya nos podemos referir a Adorno en algún momento. Bueno, el papel de la reproducción en el arte. Hay un problema general, y es que digamos que los artistas, cuando vienen de base en la música es un negocio en el siglo XX indiscutiblemente. Pienso yo que los músicos que no pertenecen, digamos, a lo que yo llamo mainstream, tienen la libertad de hacerlo y mantener su espíritu, digamos, abierto siempre al compromiso social. En el mundo, por lo menos desde cuando se miró, o sea, cuando el rock impuso su sonido, que fue sobre todo en los años 80, pues era muy difícil que un pelado que antes hacía canciones adolescentes en contra de la sociedad, del status quo, del Estado, de la represión, pues a los 5 años con $200 millones y sentado en una piscina escribiera lo mismo. Fue muy difícil que ellos mantuvieran esas posiciones. Entonces, digamos que vuelvo y digo, frente al mainstream era muy difícil, y pues ahí recurro a esa típica frase de que todos los sólidos se disuelven en el aire dentro del capitalismo, y es que por más discurso que tuvieran, al atraparlos un negocio, pues se salían necesariamente de esas luchas. Pero cuando miramos, digamos, lo que ha pasado en Latinoamérica, en donde ese dinero no circuló, donde el rock no se impuso, fue muy difícil que un artista latinoamericano se transformara en un artista global. Pues digamos que aquí el compromiso creo que no se ha perdido tanto, y los artistas no han echado hacia atrás el poder hablar de la sociedad o actuar en sociedad, pero siempre si miramos más como al artista local, como al artista realmente de nicho, al artista de base, no al artista que es radiado, que es televisado, que es absorbido, sino que sí hay muchos con un compromiso, y no es que se juzgue. De hecho, pienso que por lo menos en el rock y en el metal, en la actualidad la gente está esperando
que los artistas regresen a su discurso, que regresen a decir cosas importantes, porque si algo le quitó relevancia al rock fue haber perdido ese discurso. Lo que ha ganado en posición otros géneros musicales es porque la gente los asocia, digamos, habla de la música urbana como una sensación de que si tú estás en lo urbano es que es la calle y que es la realidad, y que la gente está esperando es que te cuenten la realidad. Entonces hay un movimiento doble en donde tanto los artistas quieren volver a hablar del compromiso social, quieren volver a denunciar cosas, pero obviamente siempre va a haber censura, ¿sí? Y los grandes medios de comunicación pues no están dispuestos a presentar esto. ¿Cuál ha sido la vía para que los artistas lo hagan realmente? Pues han sido las redes sociales, ha sido en medio de la pandemia que se han fortalecido en poder tener sus propios medios y sus propios canales para no esperar que otros les den la palabra. Y creo que sí se ha visto mucho. El año pasado, en medio de toda la época de marchas y protestas, hubo conciertos literalmente organizados desde el marco del rock, no desde el marco de otras músicas, sino desde el marco del rock, en donde se llamaron incluso artistas de otros géneros para darle cabida a la diversidad. Pero fue el rock el que pasó de nuevo aquí en Colombia y en muchas partes del mundo a decir, mire, estamos presentes y hay cosas que decir. Ricardo. Sí, es que yo tengo un problema cuando se habla de un colectivo, ¿no? En cuanto a que realmente sea así, ¿no? Las generalizaciones, cuando vemos los artistas, yo tengo problemas como con ese tipo de expresiones, porque estoy de acuerdo en que mucha gente lo pretende hacer, de que hubo muchas manifestaciones, que hay muchos grupos, y Jorge tiene toda la razón, el nombre de la banda tiene un significado específico, y obviamente estamos en contra de una serie de situaciones, o sea, no estoy hablando por mí, sino todo lo contrario, mi banda es una de esas que parte de la realidad social y de la crítica de la realidad social a partir también de propuestas, ¿no? Que es como el problema, ¿no? La falta de propuestas. Pero entonces cuando hablamos de la generalización, yo ahí sí siento, porque tú mencionas el caso de Metal de las Montañas, en el que nosotros hemos tocado y hemos estado siempre muy cerca a ese movimiento, que me parece fantástico. Pero yo te haría la pregunta, o sea, ¿cuántos de los artistas que han participado en Festival de las Montañas entienden el compromiso político, ¿no? Que implica, y pedagógico además a través del rock, que implica estar en un evento como ese? Yo encuentro muchísimas bandas que van simplemente por cumplir y hacen, ¿no?, lo que tienen que hacer en cuanto a las citaciones de los eventos y demás para poder participar en el evento por el solo hecho de presentarse. Pero también encuentro esos vacíos realmente en su discurso, y es más, contradicciones en el mismo discurso. Porque he encontrado bandas que se han presentado en ese festival, cuyo discurso es totalmente reaccionario, que siempre me he preguntado qué hacen ahí, si no están identificados con una postura que tiene un festival. A eso me refiero. Entonces, cuando hablamos de todo el metal, ¿será que no hay también un grupo grande, un conjunto grande de manifestaciones dentro del metal reaccionarias que van en contra de esas propuestas? Por supuesto no es la mía, ¿no? La mía y la de muchos, es cierto, y estamos de acuerdo con Luis, de muchos que estamos en eso, ¿no? En ser muy directos, en ser muy concretos y en generar propuestas precisamente de solución y generar conciencia social. En eso estamos de acuerdo. Pero donde siempre voy a estar como plantado es que no es tan generalizado ni tan contundente como debería ser. Lo discutía precisamente con Juan Carlos, el director de Metal de las Montañas. ¿Cuánta gente asiste a un Rock al Parque? ¿Cierto? ¿Cuánta gente asiste a un concierto mayoritario? Y no ponemos un concejal, ¿no? O sea, es transformar eso en acción concreta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos quejamos, cierto? Hacemos la denuncia, todas las propuestas que tenemos a partir de nuestras manifestaciones artísticas, pero a la hora de acciones concretas no ocurre, y siguen manejando los hilos de la cultura y demás los mismos de siempre. ¿Por qué no ha habido una organización a partir del rock si es capaz de reunir 400.000 personajes en un fin de semana, ¿no? Para poner un personaje, para poner un concejal, para poner un líder realmente social que lidere precisamente en esos espacios donde de verdad importa, ¿no?, transformar estas políticas culturales, hacerlo, y no lo hacemos. Entonces, ¿por qué se queda todo ahí, ¿no? Se queda en el evento, en la música, en el arte, que por el arte mismo es válido, o sea, el hecho de la manifestación artística y del tema estético es absolutamente válido,
pero no se traduce, ¿no? Todas esas manifestaciones mayoritarias y todos esos eventos masivos no se traduce necesariamente, ¿no?, en una propuesta política concreta. Ese es como mi sentir, pero lo que plantea Luis es cierto, es así, la historia pues nos ha mostrado eso, pero a la hora de las acciones, no sé, encuentro de pronto como poca coherencia, ¿no?, en cuanto a esa unidad de criterios en todos los que escuchamos y hacemos rock. Bueno, perdón, Sandra, habría aquí como un elemento importantísimo, es que pues sería como muy aburrido que toda la escena rock fuera contestataria y que precisamente la posibilidad de la subjetividad política está en esa diversidad, en donde pues hay diversas posiciones estéticas en torno a los derechos, estéticamente políticas, digámoslo así, pero lo cual no significa, ni quiere decir, ni quiere pedir que siquiera el artista tenga que ser militante de algo. Pues, el artista es artista y lo admiran por artista, ¿sí? No por militante de una determinada corriente, que no es excluyente con tener una posición política en torno a los derechos humanos, cualquiera que sea, ¿sí? En fin, Sandra. Bueno, pues estamos en un tema muy interesante porque es Ya se nos un queda ámbito el político, tiempo. pero en estos minuticos que nos queda un poco atendiendo como a esta relación que ya veíamos como en la presentación de ustedes dos, y es que ambos están involucrados en la promoción y el fomento de algunos festivales intercolegiados y juveniles como Rock al Colegio, Mi Compromiso por la Vida. ¿Por qué generar estos espacios, sobre todo en los escenarios de los jóvenes y de los colegios, para hablar, por ejemplo, también de derechos humanos? Porque yo me imagino que el tema o el eslogan del compromiso con la vida tiene que ver un poco con eso. Para cerrar. Sí, muy bien. Pues es una excelente pregunta. Yo pienso que tiene que ver con lo que plantea Luis ahorita, ¿no? Sobre cómo toda una generación envejeció, ¿cierto? Y pues obviamente ya lo plantea Luis en una posición económica y en un momento de su vida muy distinto cuando inició ese artista, pues ya no le podemos como exigir y pedir que se manifieste de la misma manera que lo hacía cuando era joven, ¿no? Y cuando su entorno social y económico era distinto. Entonces, dentro de ese marco, nosotros en Energía también pensábamos que cuál es el público que había que captar, ¿no? Pienso que hay dos elementos, ¿no? Uno que menciona Sandra respecto al tema de los derechos humanos, que me parece fundamental, ¿no? Y como profesor siempre lo he manifestado, siempre he peleado sobre varias posturas, la defensa a ultranza de la escuela laica y otras posiciones por las que siempre he peleado en la escuela, ¿no? Era acompañar con eso también, con esa intención de llevar nuestra música precisamente hacia, me refiero al rock en general, hacia esas generaciones que ya casi no la escuchan, ¿no? Uno encuentra que está escuchando nuestra juventud en los colegios y pues realmente esas manifestaciones artísticas mayoritarias, ¿no? Comerciales y pues para mi gusto terribles, ¿no? Del reggaetón y ese tipo de cosas, pues son absolutamente mayoritarias, no hay nada que hacer, son globales. Entonces era mirar cómo captar ese nuevo público, ¿no? Cómo llevarle rock a esas generaciones para tratar de rescatar precisamente ese discurso y ese mensaje que tiene el rock. Y pues nos encontramos con Luis y con Mario de la Fundación Jóvenes Talentos, ¿no? A través de los cuales ellos también tienen un proceso pedagógico de formación en el rock con chicos. Entonces era combinar eso, ¿no? El discurso, la formación en derechos humanos, el tema del rock como cultura, más allá de los elementos mercantiles que están involucrados, como ya lo dijo Luis, por supuesto, y bueno, llevarlo a donde se debe, ¿no? La mayoría de bandas de metal y de rock están pensando en los grandes festivales y en el público que ya está hecho, que ya está construido. Fue a partir de eso, ¿no? De generar un nuevo público, de llegar a esos muchachos a los cuales pues las emisoras comerciales pues no les permiten como acceder a ese tipo de sonidos, ¿no? Sí, complementando y mirando ciertos comentarios ahí en el chat de la UD,
pues volvemos como al punto inicial. El tema no está en que todo el mundo sea igual y que las generalizaciones deban existir. Comenzaba yo diciéndoles, primero pues, digamos, es imposible que todos los rockeros sean iguales y es imposible hablar del rock de los años 50, los años 60, los años 70, los años 80 y lo que llevamos del siglo XXI de la misma manera. No se puede hablar de los mismos contextos. Y el propósito justamente, por lo menos desde Darrung, es digamos la organización que yo dirijo junto con Eva María, es que tiene el propósito de visualizar cosas que la gente ya no ve en el rock y que sí ocurren. Yo sigo insistiendo en que el problema está en que a nosotros, por ejemplo, lo que nos hablan de rock en Bogotá y en Colombia es cada año cuando se va a hacer rock al parque. Ahí todo el mundo se vuelve rockero. Ahí todo el mundo se vuelve rockero y entonces sale la alcaldía de Bogotá a decir, tuvimos 10 millones de personas rockeras ahí 3 días y ya los encerraron ahí y ese es el rock. Pero pues resulta que detrás del rock hay muchas cosas y no es que todos los artistas tengan que ser comprometidos socialmente, ni que todos tengan que cumplir con unos requisitos y unos parámetros para decir que son rock o no son rock, sino que lo que nosotros encontramos es que hay muchas acciones que hay que visualizar y que sí ocurren, pero como no pertenecen al mainstream y como no entran en los 3 días de Rock al Parque, la gente conoce cosas pedagógicas específicamente que trae el discurso del rock y que ocurren en el mundo en la actualidad. No es gratuito que en Noruega, en los países nórdicos, las universidades tengan cátedras de metal. No es gratuito que ahorita en la UNAD exista la maestría en metal. No es gratuito que tuviéramos un festival de cine y metal el año pasado en Colombia por primera vez en Latinoamérica. No es gratuito que Ricardo hable de rock en sus clases, que nosotros hayamos compartido clase y hayamos sido formados por gente como el profesor Carlos Reina, que se ha escrito 5 libros alrededor de las juventudes y el rock en Colombia, y no es gratuito que yo a mis clases y donde yo trabajo con muchachos dicte cátedras de rock y de conferencias de rock, porque hay un movimiento que no es el mainstream, sino son movimientos particulares, acciones individuales, que constantemente estamos recurriendo al rock para hacer un acto de resistencia frente a lo que nos quieren imponer las lógicas, como por ejemplo lo que nos recomienda YouTube, por obligación lo tenemos que ver, lo que nos recomienda Facebook, por obligación lo vemos, y nos salimos pues de alguna manera de esas lógicas. El compromiso de Rock al Colegio con la Vida es decirle a los muchachos, miren, existe otra música, existen otras formas de expresión, existen muchas más variables que lo que el mundo les quiere mostrar y poner de frente y ustedes están obligados a consumir. Pienso que en este momento el rock se reivindica precisamente porque nos ha permitido, por lo menos en la base de la sociedad, traerles unos discursos a los muchachos que no son condescendientes, no para llevarlos por una línea, ¿sí?, del pensamiento político, pero sí para no ser condescendientes con lo que nos ofrecen simplemente. Y ahí estuvo mi compromiso con la vida con los muchachos, y era decirles, mire, el rock, volvemos a decirles, no es el cliché de los años 50, de los años 60, y ustedes se van a morir a los 27 años. Por el contrario, existen miles de profesionales, existen miles de discursos, y la pasaron buenísimo con este primer festival que hicimos. Se nos inscribieron un montón de bandas de Cundinamarca y Boyacá, y de Boyacá traen a unos niños de 10 años, de 8 años tocando rock y diciendo cosas importantes. Entonces, en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, desde el de Darrung, queremos hacer pensar y el rock no lo posibilita. Ricardo, Luis, se nos acabó el tiempo. Agradecerle a Ricardo por estar aquí en Concierto para Disentir. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a Luis por la invitación, y pues cuando gusten, con mucho gusto. Luis, qué rico volverlo a encontrar por estos lados, y muchas gracias por su deferencia, mi querido Luis, para estar en Concierto para Disentir. Muchas gracias, profe. Pues un orgullo uno terminar al lado de sus maestros, hablando y pues siendo cuestionado cuando el de las preguntas era yo antes para el profe. Y sí, ha pasado mucho el tiempo, ya también empiezo a darme cuenta de eso.
Bueno, muchas gracias también a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la investigación Paola García y Catalina Boza, en el manejo de nuestra base de datos Tatiana Igarrero, en el diseño de imagen, publicidad y redes sociales Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño, en el sonido y coordinación de la plataforma Zoom Julián Escobar, que hoy nos acompañó. En la producción y conducción, Sandra Castro. Dirección y conducción, Jorge David Sánchez. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir la duda, @ciudadanosx, en Instagram @concierto para disentir, en Twitter @c para disentir. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Concierto para Disentir, y allí tendrán este programa mañana en diferido. Los esperamos el próximo martes. Les agradecemos su audiencia, su compañía, y como siempre, el próximo martes tendremos un nuevo tema, unos nuevos invitados. No se despeguen de la programación de la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.